Hola amigos, antes de comenzar el tema de hoy, quiero aclarar que el Islam es una religión de los musulmanes fundada por Mahoma y tiene dos ramas principales, los sunitas u ortodoxos que son los seguidores de los primeros califas sucesores de Mahoma, y los chiitas, seguidores del yerno de Mahoma que se llamaba Ali. Sus diferencias son doctrinales y políticas. Los sunitas representan el 90% del mundo musulmán, con 1.200 millones de fieles, mientras que los chiitas, sin embargo, son solo unos 100 millones. Estos últimos, que derivaron en el fundamentalismo, en especial tras la revolución de Irán de Jomeini en 1979, tienen un ayatolá líder espiritual con poderes ejecutivos en el Estado. Esta figura no existe entre los sunitas, para quienes la religión no ostenta el poder temporal en la sociedad civil. Ya explicado esto, lo asociaremos más adelante. El tema de hoy comenzará con la exposición de una mega incursión desde Gaza, Líbano y Siria que nunca ocurrió, a pesar de que los preparativos de la misma se venían consumando desde hace años. Esta vez me basaré en informaciones publicadas por la prensa israelí N12 y publicado también por el periodista palestino Mohammad Darajne en un sitio web de Noticias Saudí, que puede describirse como fiable porque posee buenas informaciones tanto del Hamas como de la autoridad palestina. La información asegura que los líderes sunitas del Hamas, junto con los líderes chiitas de Hezbollah y la llamada Guardia Revolucionaria iraní, también chiita, planearon un ataque sorpresa para finales del 2023. El objetivo era lograr una conquista militar conjunta que condujera a la división de Israel en tres partes. El plan original incluía una invasión combinada contra pueblos y ciudades en el norte y en el sur de Israel, lanzando misiles precisos contra objetivos estratégicos israelíes, tanto civiles como militares. Pero este ataque no se llevó a cabo el 7 de octubre porque Hamas sunita no participó a sus aliados chiitas de sus propios planes, principalmente por la falta de confianza a nivel ideológico, manteniéndolos al margen de su secreto, llevándose los laureles del genocidio perpetrado el 7 de octubre solamente al Hamas. El plan original era un ataque combinado en que las milicias sunitas Nujba del Hamas, junto con terroristas del Yihad Islámico sunita desde Gaza, sincronizadas desde el norte con las milicias chiitas Radwan de Hezbollah y de terroristas sunitas del Hamas que están asentados en el sur del Líbano y paralelamente con milicias iraníes desde Siria, siendo que todas esas fuerzas atacarían simultáneamente a Israel, disparando misiles de precisión contra objetivos estratégicos como centrales eléctricas, telefónicas, hospitales, bases militares en Israel, entre más. El plan no llegó a madurar porque el Hamas sunita no estaba dispuesto a cooperar con las fuerzas chiitas a la hora cero por la desconfianza que sus pormenores llegaran a oídos de Israel. Sin embargo, dice Darajne que jamás no compartió con sus pseudo aliados la agenda del ataque que había elegido, aunque los chiitas ya sabían de qué se trataba. Según este esquema, se suponía que los terroristas denominados milicias Radwan pertenecientes a Hezbollah irrumpirían en los asentamientos en la Alta Galilea paralelamente al asalto a los asentamientos que rodean Gaza por las milicias Nokba del Hamas. Al mismo tiempo, las milicias chiitas controladas por Irán irrumpirían desde Siria en los asentamientos ubicados en los altos del Golán. Como se mencionó anteriormente, el bombardeo de misiles de precisión es casi ilimitado, pero está bien dirigido a objetivos estratégicos dentro de Israel y no necesariamente a concentraciones de población.
El grupo terrorista Hezbollah, respaldado por Irán, cuenta con un arsenal de 150.000 misiles, misiles tierra-aire, aire-aire, tierra-tierra, y las capacidades de disparo de Hezbollah incluyen enormes almacenes de misiles y plataformas de lanzamiento ocultas debajo tierra, dentro de montañas, en cantidad que pocos países del mundo tienen más que esos arsenales. La interrupción final de este plan maestro del eje nazi terrorista se produjo, según Darajne, por las advertencias del presidente americano Joe Biden, que envió a Irán y a Hezbollah acompañadas del traslado de sendos portaaviones al mar Mediterráneo Oriental. Su relato sugiere que una vez que se dieron cuenta en Teherán y en Beirut que Estados Unidos no se mantendría alejado del tema, era mejor evitar la implementación del plan original. Por lo tanto, Hezbollah ha pasado a un modo alternativo de combatir a distancias limitadas a lo largo de la frontera norte. Darajne también dice que la intención era de antemano ofrecer a Israel detener esa gran ronda de acuerdo para un alto el fuego por 10 años. Cuando el jefe archinazi del Hamas, Yahya Sinwar, y sus pares se dieron cuenta que Hezbollah y los iraníes no se unían al plan original, ofendidos por no haberles participado de su acción del 7 de octubre, se retrataron y ofrecieron a Israel desde el comienzo de la guerra la liberación de casi todos los rehenes y un alto el fuego de 10 años a cambio de la liberación de todos los terroristas encarcelados en Israel. Pero cuando el gobierno israelí comprendió que en tales arreglos realmente ni entraban todos los raptados ni el gobierno de Hamas se desencajaba, la guerra continuó. Me permitiré mencionar brevemente que el Hamas se sintió decepcionado por no verse nuevamente dentro de los entendimientos que tenía en el eje iraní-Hezbollah, como lo tenían planeado. Pero, a pesar de eso, fue el mismo Hamas quien se desentendió del pacto. La idea de deportar al Hamas de Gaza para finalizar los actos bélicos contradice el ADN del Hamas. En lo que respecta al Hamas, ya declararon que se trata de una táctica de engaño israelí e insisten en que solo un cese total de la guerra hará avanzar el acuerdo. Aún así, vale la pena decir 3 cosas sobre la idea de expulsar a la principal figura del Hamas de Gaza, una idea que ni siquiera Netanyahu descarta en los últimos días. El primer punto está conectado con una apertura de las negociaciones para regresar a los israelíes raptados. Israel ha aprendido esta dolorosa lección en su propia carne. Cuando las personas a las que se pretende golpear están fuera de su alcance, estas se vuelven más mortales. Bajo el patrocinio iraní, yemení, libanés, sirio y otros, Oriente Medio ofrece muchas oportunidades para los terroristas exiliados para poderse esconder. Y ahora imaginemos a Yahya Sinwar, Mohammad Deif y Marwan Issa, los 3 cabecillas de Hamas Gaza, junto con otros planificadores del holocausto del 7 de octubre, cuando estén lejos de Israel, experimentando una reubicación mimosa, y desde allí continúan tranquilamente la misión de sus vidas, que es la destrucción de Israel. Y no argumentemos la hipótesis de que terminarán siendo eliminados por Israel. Lamentablemente, esto no sucederá, y si así fuese, llegaría muy tarde para la mayor parte de los rehenes, y eso sin contar con los soldados que en mis peores pesadillas ya los pienso en jaulas en diversos países enemigos de Israel. Es igual de importante, o quizá más, comprender que nadie dentro de Hamas afirma que está de acuerdo con el exilio. Quienes proponen el exilio no conocen al Hamas. Ninguno de los miembros del ala militar de Gaza está de acuerdo en hacerlo, pues el desplazamiento fuera de Gaza significaría una dolorosa derrota y difícilmente se atrevan a hacerlo. Esto ocurrió en Beirut con Arafat
durante la primera guerra del Líbano, pero con dos diferencias. Primeramente, Arafat era el líder de la OLP y este paso era un mal necesario para continuar subsistiendo, mientras que Sinwar dudosamente aceptará que alguna vez acepte un exilio humillante. Otro punto importante es que Arafat fue deportado del Líbano y no es lo mismo que ser deportado de Gaza, que es parte de la ideología palestina. El tercer punto es israelí y habla de la moralidad e insiste en todos ellos. ¿Puede Israel mirar a los ojos de sus ciudadanos que han sido abandonados después de que el Estado violara el contrato social más básico con sus ciudadanos y promover un evento que será visto aquí como una clara victoria de Hamas? La supervivencia de todos aquellos que concibieron, iniciaron y llevaron a cabo la peor masacre ocurrida en Occidente en el último medio siglo. Por otro lado, dejar a los secuestrados en Gaza en manos de sus secuestradores es una distorsión moral y una terrible anarquía, nada menos. No hay duda de que en este momento cualquier elección israelí será difícil y por más dolorosa, pero es muy dudoso que jamás sea pareja para este tango, incluso si busca promover una idea de expulsión. Actualmente la mayoría de los residentes de la Franja de Gaza se encuentran en el sur cerca de la frontera de Egipto. A medida que las fuerzas de Israel profundizan en los combates en Jan Yunes y los campamentos de la zona central de Gaza, todos los miembros del Hamas han huido al sur y se están entremezclando con la población civil que vive allí. La imagen de lo que está sucediendo en Gaza en estos días indica que la situación de los civiles no involucrados se ha vuelto muy difícil. Los uniformados del Hamas que se encuentran en Rafah están vestidos de civiles y se entremezclan con la gente y se esconden. Muchos de ellos utilizan las instalaciones e instituciones internacionales como la UNRWA o la Cruz Roja. Las condiciones sanitarias son muy malas. Las calles están llenas de aguas residuales y basura. Hay enormes colas para recibir ayuda humanitaria. La paradoja es que todos los envíos de medicamentos, ayuda humanitaria y víveres es robado por los agentes del Hamas para subastecer a sus huestes y el resto para venderlo a mafias de Gaza que triplican los precios. Cabe decir que todos los órganos de servicio social, médico, de estudios y de seguridad en Gaza, al igual que la UNRWA, continúan estando en manos del Hamas, quienes también se benefician de todo el equipo que ingresa en la franja de Gaza. La gente no quiere al Hamas, pero aún se pregunta si el régimen de Hamas cesará finalmente o no, aceptando que sería un desastre si se quedara. De todas maneras, jamás olvidemos que los mismos civiles gazatíes que nosotros nos preocupamos por su bienestar son los que irrumpieron a Israel siguiendo a las milicias Nukba, robando, matando, incinerando y hasta raptando para luego vender al Hamas a hombres, mujeres, bebés y niños. Hoy, a 105 días de provocado este holocausto, siguen raptadas 136 personas israelíes sin que se sepa nada de ellos, ni que la Cruz Roja les haya visto o visitado o entregado medicamentos. Esto es todo por hoy. Gracias.